Esta es la historia real de la ciudad soviética más moderna, que desapareció en una noche tras el desastre de Chernóbil. Una ciudad donde los relojes se detuvieron para siempre, donde las mesas quedaron servidas, donde los niños dejaron sus juguetes esperando volver. Descubre qué pasó realmente esa madrugada del 26 de abril, por qué el gobierno ocultó la verdad durante 36 horas letales, como fue la evacuación más rápida de la historia y que queda hoy de la ciudad fantasma más radioactiva del planeta. Los testimonios de los sobrevivientes, las decisiones que costaron miles de vidas, y el legado que durará 20.000 años. 26 de abril de 1986 en 1:23 de la madrugada. En la sala de control del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, algo sale terriblemente mal. Una explosión masiva destroza el núcleo del reactor. 2 toneladas de material radiactivo son lanzadas a la atmósfera. La radiación liberada es equivalente a 400 bombas de Hiroshima. A solo 3 kilómetros de distancia, en la ciudad de Pripyat, 50.000 personas duermen sin saber que sus vidas acaban de cambiar para siempre. Pripyat, fundada en 1970, no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad modelo soviética, el hogar de los trabajadores de la central nuclear y sus familias. Para 1986 representaba el orgullo de la Unión Soviética. La edad promedio de sus habitantes era de apenas 26 años y más de 15.000 niños jugaban en sus calles. Era sin duda una ciudad de futuro, un lugar lleno de promesas. Contaba con 15 escuelas primarias, 5 secundarias, un hospital con 410 camas, 25 tiendas, 10 gimnasios, 3 piscinas cubiertas, 2 estadios y hasta un palacio de la cultura. Pero Pripyat tenía algo que muy pocas ciudades soviéticas podían presumir: en un parque de atracciones completamente nuevo, con su icónica noria amarilla, listo para ser inaugurado el 1 de mayo de 1986. Apenas 5 días después de la fecha que marcaría su fin. Era el símbolo de la prosperidad y la felicidad que se vivía allí. Lyudmila Ignotenko, esposa de uno de los bomberos que acudieron esa noche, recordaba años después cómo era su vida. Vivíamos bien, teníamos un apartamento nuevo, trabajo estable. Mi esposo era bombero. Esa noche estaba de guardia. Nunca imaginé que no volvería a casa. Sus palabras reflejan la normalidad y la esperanza que se respiraba en el aire justo antes de que todo se desvaneciera. ¿Qué fue lo que pasó exactamente esa noche? El 25 de abril de 1986, el reactor número 4 tenía programada una prueba de seguridad. El objetivo era relativamente simple: verificar si en caso de un apagón eléctrico, las turbinas del reactor podían seguir generando suficiente energía para mantener en funcionamiento las bombas de refrigeración del núcleo, hasta que los generadores diésel de emergencia se activaran. Era una prueba crucial, pero que se venía posponiendo. Sin embargo, la prueba estuvo mal planificada desde el principio y peor ejecutada. Una serie de decisiones erróneas, retrasos y violaciones de los protocolos de seguridad llevaron al reactor a un estado extremadamente inestable. Los operadores, presionados y con falta de experiencia en este tipo de maniobras, cometieron errores fatales. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril, la combinación de estos errores humanos con graves defectos de diseño del reactor RBMK provocó una reacción en cadena incontrolable. La potencia del reactor se disparó de forma súbita y exponencial. En cuestión de segundos, la temperatura dentro del núcleo superó los 4.600 grados Celsius, más del doble de la temperatura de la lava de un volcán. El agua de refrigeración se convirtió instantáneamente en vapor a una presión descomunal. El resultado fue catastrófico. 2 explosiones consecutivas sacudieron la central. La primera fue una explosión de vapor que destrozó la estructura interna del reactor. La segunda, que ocurrió apenas unos segundos después, fue probablemente una explosión química de hidrógeno, mucho más potente. Juntas, estas detonaciones volaron por los aires la tapa de 2.000 toneladas que sellaba el reactor, lanzándola como si fuera una simple moneda. El techo del edificio del reactor quedó completamente destruido. El núcleo, ahora expuesto al aire libre, ardía sin control, lanzando una columna de humo y partículas radiactivas directamente hacia el cielo nocturno. Un brillo azul espectral, causado por un fenómeno conocido como radiación de Cherenkov, iluminaba las ruinas humeantes, un faro macabro que anunciaba una catástrofe sin precedentes. La primera alarma sonó a la 1:28 de la madrugada, apenas 5 minutos después de la explosión. Las primeras dotaciones de bomberos de la propia central y de la cercana ciudad de Pripyat llegaron al lugar. Entre ellos se encontraba el teniente Vasily Ignotenko, un joven de 25 años, esposo de Lyudmila. Estos hombres eran héroes, pero actuaban a ciegas. Nadie les informó de la verdadera naturaleza del desastre. Pensaban que se trataba de un incendio eléctrico común en el techo del edificio. No llevaban ningún tipo de equipo de protección contra la radiación, solo sus uniformes de bombero habituales. Con una valentía admirable, pero suicida, muchos subieron directamente al techo del reactor destruido, un infierno de llamas y radiación invisible.
Caminaban sobre fragmentos de grafito del núcleo, altamente radiactivos, recogiéndolos con sus propias manos para arrojarlos fuera del techo. Lyudmila Ignotenko describió el regreso de su esposo al amanecer. Vasily llegó a casa. Su rostro estaba negro, hinchado, vomitaban. Le dije que fuera al hospital. Él respondió, es solo un incendio común. Estaré bien. No sabía que ya había recibido una dosis letal de radiación. Durante esa primera noche y las horas siguientes, 134 trabajadores de la planta y bomberos que respondieron a la llamada recibieron dosis masivas de radiación. 28 de ellos morirían en las semanas siguientes a causa del síndrome de radiación aguda, una muerte lenta y terriblemente dolorosa. Su sacrificio evitó que el fuego se extendiera a los otros reactores, lo que habría multiplicado la catástrofe a una escala inimaginable. Mientras tanto, en Pripyat, a solo 3 kilómetros, la mayoría de los ciudadanos seguían durmiendo, ajenos al veneno invisible que comenzaba a llover sobre su ciudad. Algunos, despertados por el ruido sordo de las explosiones, salieron a sus balcones. Vieron un extraño resplandor en el horizonte y las columnas de humo que se elevaban desde la central. La curiosidad los venció. Muchos, incluidos familias con niños, caminaron hasta el puente ferroviario de Pripyat, que ofrecía la vista más cercana y directa a la planta en llamas. Se quedaron allí durante horas observando el espectáculo de luces y fuego, completamente fascinados, sin saber que cada minuto que pasaban allí los exponía a niveles de radiación letales. El viento transportaba las partículas radiactivas directamente hacia ellos. Ese lugar, más tarde, sería conocido con un nombre escalofriante, el Puente de la Muerte. Aquella noche, sin saberlo, se asomaron al abismo. La vida en Pripyat, la joya soviética, había terminado. Pero sus habitantes aún no lo sabían. La verdadera evacuación y el horror a gran escala estaban a punto de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la catástrofe de Chernobyl. Si quieres saber más sobre las consecuencias, la evacuación y el legado de este desastre, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El día después, 26 de abril de 1986, amaneció en Pripyat, y mientras el reactor número 4 seguía ardiendo, escupiendo una columna invisible y mortal de radiación a la atmósfera, la ciudad vivía un día normal. Las autoridades no dijeron nada, absolutamente nada. Las escuelas abrieron, los niños fueron a clase, las madres empujaban carriolas por los parques y la gente hacía sus compras como cualquier sábado por la mañana. Lo que no sabían era que el aire que respiraban era veneno. Los niveles de radiación en Pripyat eran entre 600 y 1000 veces superiores a lo normal. Cada inhalación, cada paso, cada segundo al aire libre era un riesgo incalculable. Un residente de Pripyat, Sergei Kravtsov, lo recuerda vívidamente. Vio a sus vecinos lavar sus autos con mangueras sin saber que el agua arrastraba polvo radiactivo directamente a las alcantarillas. Vio a madres paseando con sus bebés, ajenas al peligro que las envolvía. Nadie nos dijo nada, recuerda, nada. El gobierno soviético estaba más preocupado por mantener el secreto que por proteger a su propia gente. La información sobre el desastre fue clasificada de inmediato como secreto de Estado. Para asegurar el silencio, cortaron las líneas telefónicas que comunicaban a Pripyat con el mundo exterior. La ciudad se convirtió en una isla, aislada y envenenada. Mientras tanto, en Moscú la burocracia soviética se movía con una lentitud exasperante. Los líderes debatían qué hacer, minimizando la catástrofe. El propio primer secretario Mikhail Gorbachev no fue informado de la verdadera y aterradora magnitud del accidente hasta 36 horas después de la explosión. Para entonces miles de personas ya habían recibido dosis de radiación peligrosas. La verdad era demasiado grande, demasiado terrible para admitirla, incluso entre ellos. No fue hasta la tarde del 26 de abril que un equipo de científicos, arriesgando sus vidas, logró medir los niveles reales de radiación cerca del reactor. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Las lecturas eran tan altas que sus instrumentos simplemente dejaban de funcionar. Los dosímetros, los dispositivos que miden la radiación, llegaban a su límite máximo y se quedaban ahí, inútiles, incapaces de cuantificar el infierno que se había desatado. Fue entonces cuando el físico nuclear Valery Legasov comprendió la escala del desastre. No había opción. Pripyat, la ciudad modelo soviética, debía ser evacuada inmediatamente, pero la decisión no fue fácil para las autoridades. Evacuar una ciudad de 50.000 personas sin causar pánico era un desafío logístico monumental. Y más importante aún, admitir públicamente la evacuación significaba admitir la gravedad del accidente. Una humillación para la superpotencia soviética. La duda y la indecisión se apoderaron del comité. Cada hora que pasaba, la nube radioactiva se extendía, y los habitantes de Pripyat seguían con sus vidas completamente ajenos al peligro. Finalmente, a las 10 de la mañana del 27 de abril, 36 largas y mortales horas,
Después de la explosión se tomó la decisión oficial. Pripyat sería evacuada a las 2 de la tarde de ese mismo día. A la 1 de la tarde del 27 de abril los altavoces públicos de Pripyat, normalmente usados para propaganda o anuncios festivos, cobraron vida con un mensaje que cambiaría la vida de todos, para siempre. Era la primera vez que las autoridades se dirigían oficialmente a la población desde la explosión. El mensaje fue cuidadosamente redactado para no causar pánico. Una obra maestra de la ofuscación soviética. Atención. Atención, estimados camaradas. El Comité Municipal del Partido Comunista de Pripyat informa, debido al accidente en la central eléctrica de Chernobyl, las condiciones radiológicas en la ciudad de Pripyat se están deteriorando. Las autoridades del partido y los soviéticos, tomando medidas necesarias, deciden la evacuación temporal de todos los residentes de la ciudad a pueblos cercanos de la región de Kiev. Para este propósito, cada apartamento será visitado por representantes de la casa, en cooperación con la policía, el DIA Dujoy, 27 de abril, a partir de las 2 de la tarde. Se recomienda llevar documentos, artículos de primera necesidad y, si es posible, alimentos para 3 días. Los directores de empresas y organizaciones han designado personal que permanecerá para mantener el orden y proteger las propiedades del apartamento. Apaguen las luces, equipos eléctricos y agua, y cierren las ventanas. Mantengan la calma y el orden durante la evacuación temporal. A la evacuación temporal, 3 días les dijeron que estarían fuera solo por 3 días. Una mentira piadosa o quizás una mentira cruel para evitar el caos. Nadie volvería jamás a su hogar. A las 2 de la tarde en punto, la promesa se materializó de una forma sobrecogedora. 1.200 autobuses, movilizados desde toda Ucrania durante la noche, llegaron a Pripyat. Formaron una columna de 17 kilómetros de largo, una serpiente de metal esperando para tragarse a la ciudad. La operación fue ejecutada con precisión militar. Cada autobús tenía asignado un edificio específico. Soldados, con rostros impasibles, tocaban puerta por puerta. Las familias tuvieron apenas minutos para recoger lo que creían esencial para una ausencia de 3 días. Ona Korolevska, una de las evacuadas, recuerda ese momento con una claridad desgarradora. Metió ropa en una bolsa, documentos, algunas fotografías. Su hija pequeña quería llevarse su muñeca favorita. Ana se la quitó de las manos y la dejó sobre la cama. Le dijo: volveremos en 3 días. Tu muñeca te esperará aquí. Esa muñeca, como tantos otros objetos personales, sigue ahí, en un apartamento abandonado, un testigo silencioso de una promesa rota. Nunca volvieron. En exactamente 3 horas, 50.000 personas fueron evacuadas de Pripyat. 1.200 autobuses hicieron el recorrido una y otra vez. Fue la evacuación civil más rápida y masiva de la historia. Las calles, normalmente tranquilas, se llenaron de una marea humana. Gente cargando maletas, ancianos confundidos que no entendían qué pasaba, niños llorando sin saber por qué. Y en medio de la prisa y la confusión, una tragedia silenciosa en las mascotas, fueron dejadas atrás. Se les prohibió llevarlas. Los gatos maullaban desde las ventanas de los apartamentos vacíos. Los perros, leales hasta el final, corrían desesperados detrás de los autobuses que se llevaban a sus familias para siempre. A las 5 de la tarde, Pripyat estaba vacía, completamente vacía. Un silencio antinatural cayó sobre la ciudad. Las luces seguían encendidas en muchos apartamentos. Un resplandor fantasmal en la tarde que caía. La ropa recién lavada seguía colgada en los tendederos, meciéndose con la brisa contaminada. Los platos del almuerzo, de una comida interrumpida, seguían en los fregaderos. La ciudad no había sido destruida, pero había desaparecido. Seguía ahí, intacta y perfecta, pero sin alma. Se había convertido en una ciudad fantasma, congelada en el tiempo, en el exacto momento en que la vida se detuvo. Y así permanecería como un monumento eterno al peor desastre nuclear de la historia. Gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre esta y otras historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. A las familias evacuadas se les dijo que volverían en 3 días, luego en 3 semanas, después en 3 meses, pero la verdad es que nunca iban a volver. Los niveles de radiación en Pripyat eran demasiado altos. La ciudad estaba contaminada por siglos. Mientras tanto, el desastre seguía desarrollándose. El reactor 4 ardía sin control, arrojando más material radioactivo a la atmósfera cada día. La nube tóxica se extendió por Europa. El 28 de abril, los detectores en Suecia registraron niveles anormales. Al principio pensaron que era un accidente propio, pero pronto rastrearon la fuente hasta Chernobyl. La Unión Soviética ya no podía ocultar la verdad. Así comenzó la batalla del reactor. A principios de mayo, más de 600.000 personas, conocidas como liquidadores, fueron movilizadas para contener la catástrofe. Helicópteros militares sobrevolaban el núcleo expuesto, arrojando miles de toneladas de arena, arcilla, plomo
y boro. Los pilotos recibían dosis masivas de radiación en cada vuelo. En el suelo la situación era aún más desesperada. Los robots mecánicos enviados para limpiar los escombros radioactivos del techo del reactor 3 se averiaron por la intensa radiación. La única opción eran los humanos. Soldados apodados Biorobots subían al techo para hacer el trabajo. Solo podían estar allí 90 segundos. Ni uno más en cualquier tiempo extra significaba una muerte segura. Subían, paleaban escombros hacia el núcleo destruido y bajaban. 3.828 hombres realizaron esta tarea suicida. El 10 de mayo de 1986, las autoridades soviéticas crearon oficialmente la zona de exclusión de Chernóbil. Un área de 30 kilómetros alrededor de la planta fue sellada permanentemente. Pripyat quedó justo en el centro de esta zona prohibida. 135.000 personas de 76 pueblos y ciudades fueron evacuadas, para no volver jamás. Para noviembre de ese año, los liquidadores terminaron de construir un sarcófago de concreto y acero sobre el reactor 4. El objetivo era contener la radiación durante al menos 30 años, pero se construyó con prisa, tenía grietas, filtraba agua y radiación. Los científicos sabían que era una solución temporal y que eventualmente colapsaría. Durante los años siguientes, Pripyat se convirtió en una cápsula del tiempo soviética, perfectamente conservada pero completamente vacía. En las escuelas, los libros seguían abiertos sobre los escritorios y las pizarras marcaban la fecha en 26 de abril de 1986. Las máscaras de gas, distribuidas tarde y nunca usadas, colgaban de las paredes. En el hospital las cunas seguían alineadas en la sala de maternidad. Los frascos de medicamentos llenaban los estantes y los expedientes médicos cubrían el suelo. El parque de atracciones, que nunca llegó a inaugurarse oficialmente, se convirtió en el símbolo más icónico de la ciudad. Su noria amarilla, silenciosa e inmóvil, se oxida lentamente bajo el sol. Pero la ciudad no estaba muerta del todo. La naturaleza empezó a reclamar su territorio. Árboles crecieron a través de los pisos de los apartamentos, sus raíces rompieron las tuberías, enredaderas cubrieron las fachadas de los edificios. La vida salvaje regresó en lobos, alces, osos, linces. Sin quererlo, la zona de exclusión se había convertido en una de las reservas naturales más grandes de Europa. Sin humanos, la fauna prosperaba. A pesar de la radiación, las cifras oficiales soviéticas mintieron, reconociendo solo 31 muertes directas. La realidad es mucho más sombría. Estudios independientes estiman que entre 4.000 y 93.000 personas murieron prematuramente por la exposición a la radiación en cáncer de tiroides, leucemia, enfermedades cardiovasculares. Ludmila Ignotenko, esposa de uno de los primeros bomberos, contó su historia. Su esposo Vasily absorbió tanta radiación que su propio cuerpo se volvió radioactivo. Murió 18 días después del accidente. Fue enterrado en un ataúd de zinc soldado, dentro de otro de madera, bajo una tumba de hormigón. Ludmila estaba embarazada. Su hija nació 4 meses después, pero vivió solo 4 horas debido a malformaciones. Miles de liquidadores sufrieron el mismo destino, desarrollando enfermedades y muriendo jóvenes. Su sacrificio evitó un desastre aún mayor, pero lo pagaron con sus vidas. En 2016, 30 años después del desastre, se completó una nueva estructura, el nuevo confinamiento seguro, un arco masivo de acero de 36.000 toneladas, diseñado para cubrir el reactor y el viejo sarcófago durante los próximos 100 años. Con 110 metros de altura, es la estructura móvil más grande jamás construida. Costó $2.300 millones. El 29 de noviembre de 2016, fue deslizado sobre rieles hasta su posición final, sellando los restos del reactor 4, pero debajo de toda esa ingeniería, el núcleo sigue allí. Todavía contiene unas 200 toneladas de material nuclear altamente radioactivo y seguirá siendo letal durante los próximos 20.000 años. Hoy, casi 40 años después, Pripyat sigue siendo una de las ciudades fantasma más famosas del mundo. Más de 70.000 turistas visitan la zona de exclusión cada año, caminan por sus calles vacías, fotografían los edificios en ruinas y se paran frente a la icónica noria. Los niveles de radiación han bajado lo suficiente para visitas cortas, pero nadie puede vivir allí. Bueno, casi nadie, a unos pocos regresaron. Se les conoce como los Seimesli, colonos que volvieron a sus pueblos natales dentro de la zona, desafiando al gobierno. Eran principalmente ancianos que preferían el riesgo de la radiación a morir lejos de su hogar. Hoy, quedan menos de 100 en toda la zona. Chernobyl cambió el mundo. Expuso los peligros catastróficos de la energía nuclear combinada con el secretismo y el error humano. Países como Italia y Alemania comenzaron a cerrar sus plantas nucleares. Los protocolos de seguridad fueron reescritos a nivel mundial. Pero su impacto más profundo fue político. Muchos historiadores creen que Chernobyl aceleró el colapso de la Unión Soviética. La incapacidad del gobierno para responder, la censura inicial y las mentiras oficiales destruyeron la confianza del público en el sistema. El propio Mikhail Gorbachev escribió años después que la catástrofe fue
quizás, la verdadera causa de la caída de la Unión Soviética. Pripyat sigue ahí, un monumento congelado en el tiempo. Los calendarios siguen en abril de 1986, las fotos familiares cuelgan torcidas en las paredes y los juguetes de los niños permanecen en el suelo. Es un recordatorio de que en una sola noche 50.000 vidas fueron destrozadas. Una ciudad entera fue borrada del mapa. La naturaleza está reclamando su lugar, y con el tiempo, el bosque se tragará los edificios por completo, pero la radiación permanecerá durante miles de años. Pripyat es un testimonio de la arrogancia humana, de lo rápido que puede cambiar todo, y de que algunas decisiones tienen consecuencias que duran milenios. La ciudad que desapareció en una noche permanecerá vacía para siempre.